Pero eso, por mientras les voy a dar un par de avisos, que el día de hoy tenemos a bastantes compañeros de la Universidad de Magallanes, a los cuales nuestra universidad está ayudando a crear su propia academia científica, lo cual le va a traer bastantes beneficios. Van a poder hacer actividades como esta, van a poder hacer cursos y demás, cosas que les pueden servir a ellos mismos y a otra gente de otras universidades. Lo otro, al doctor Olivares se le ocurrió la idea de hacer un grupo de WhatsApp en el cual nosotros podamos continuar la educación que se está haciendo con el tema del electro y también para resolver dudas, para enviar casos, para enviar material de estudio. A mí me parece una idea súper buena. No es obligación que se metan, pero si quieren, después de la charla les voy a hacer llegar el link con el grupo de WhatsApp. Y bueno, la charla anterior duró al menos como 1 hora 20, y quedamos justo en la parte de el orden del electrocardiograma, y en la parte al final, casi la parte de ondas. Vimos todo lo que es la electrofisiología, los fundamentos, dónde van los electrodos. Después, viendo el orden, vimos que primero había que ver si estaba bien tomado, después que hay que fijarse en si el ritmo es sinusal o no, después la frecuencia, después el eje, y al final lo que vamos a ver el día de hoy, que van a ser ondas, y los intervalos y los segmentos, y después vamos a hacer una actividad práctica donde esperamos su participación, en la cual vamos a ver el tema de casos clínicos, y que lo vamos a ir comentando entre todos, o si quiere alguien valiente puede lanzarse a interpretar solo. ¿Me escuchas tú ahora? Yo sí lo escucho. Ya, dime nomás. Sí, no sé si estuvo en la parte donde pasé los anuncios del grupo de WhatsApp. No. Ya, es que le contaba que a los chicos que a usted se le había ocurrido crear un grupo de WhatsApp donde podamos seguir con la temática, la educación, digamos, resolviendo dudas, mandando casos. Perfecto, súper bien. Y lo otro es que, bueno, hoy día también hay hartos chicos de la Universidad de Magallanes, como le dije por WhatsApp el otro día, que los estamos ayudando a hacer su academia científica. Ok. Y lo otro que, bueno, la charla del día de hoy es más bien cortítulo teórico, y vamos a ver hartos casos. No sé si nos trajo hartos casos para ver. Sí, pues yo creo que esa es un poco la idea. O sea, la idea es que intentemos repasar algunos detalles de lo que conversamos en la primera charla y después ir y cambiar la metodología. Yo no quedé muy conforme con la primera metodología. Bueno, creo que es una metodología monótona y que no sirve, ¿ya? Entonces creo que de aquí en más vamos a intentar cambiar la metodología basada en lectura de electrocardiografía, y a lo mejor los que leemos los electrocardiogramas podamos dar algunos tips para luego de esos tips ustedes tomen los libros de electrocardiografía y estudien solo. Sí. Ningún problema, doctor. O sea, voy a dejar de compartir pantalla ahora para... Se va a conectar el Fabián Gallegos, ¿ya? Para que desde su computador nosotros hagamos una especie de conversación en relación a los electrocardiogramas, y después ustedes compartan los suyos. Ya. Vale, ¿ahora sí? Sí, se ve la presentación. Perfecto, bienvenido entonces a todos. En la próxima hora vamos a intentar poner en práctica algo de lo que habíamos conversado en la primera sesión. Como me ha comentado Ernesto, le damos la bienvenida también a todos los colegas del sur austral de Chile. Hoy día tengo el agrado de tener en nuestra sala de comentarios y sala de educación electrocardiográfica a un colega muy amigo, que es el doctor Gallegos. Él es residente de cardiología, y un poquito la dinámica la vamos a ir comentando en relación a que esto va a ser como una especie de programa televisivo en la primera parte, donde nosotros vamos a tratar de demostrarles de manera indirecta algunas características, digamos, que a lo mejor conversamos la vez anterior. Obviamente que el doctor Gallego no sabe qué es lo que conversamos, entonces yo lo voy a tratar de pillar para que él ponerlo en problema.
Luego, lo que habíamos comentado era que si ustedes querían, cada uno puede ir utilizando la misma dinámica, sobre todo de las lecciones, entre comillas, para que se puedan ir soltando y perdiendo el miedo. Así que vamos. Este es el primer electrocardiograma. Y antes de presentarlo, digamos, yo quiero también acá dejar al lado mío al doctor Gallegos para que lo salude. Hola, buenas tardes. Mi nombre, como decía el doctor Olivares Fabián Gallegos, residente de cardiología. Es un gusto estar acá con ustedes y ojalá poder compartir en este ratito algo del conocimiento que pudiésemos hacer llegar a ustedes. Bien, comenzamos. Entonces, este es un electrocardiograma, ¿verdad? No, doctor, clásico. disculpe. Dígame. No se ve el electro al parecer. No sé si me ¿Lo pueden tenemos? confirmar por... Ahora ¿No se ve, compartir? pero... Ahí sí. Ahí sí. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Este es un electrocardiograma, entonces, en el que queríamos comentar algunas cosas que antes nosotros habíamos mirado como elementos importantes. Lo primero, en el electrocardiograma, es saber que un electrocardiograma está bien tomado. Y existen entonces ahí ciertos detalles, ciertos principios que para nosotros son importantes. Uno de ellos tenía relación con lo que habíamos comentado, que se llamaba el triángulo de Heisofen, y que tenía que ver con una regla en que el QRS de D2 es igual al QRS de D1 más D3, más o menos. El otro elemento relevante que tenía que ver con las derivadas de extremidades era que la regla principal en relación a la ABR era que la P tenía que ser negativa, ¿vale? Habían algunos detalles en relación a la sistematización. Hay una universalidad en los registros y eso tenía que ver con los 10 milivolt que pueden ver ustedes arriba, bajo donde dice masculino 35 años. Y un registro de velocidad que pueden ver a la izquierda donde dice 25 milímetros segundos que también podemos cambiar. Entonces, aprovechando que está el doctor Gallegos acá, yo le quiero hacer la siguiente pregunta. Enfrentado a un electrocardiograma, ¿cómo nosotros en cardiología sabemos que un electrocardiograma está en ritmo sinusal? Bueno, en primer término, lo más importante es que nos hagamos un orden. Habiendo dicho lo que el doc comentaba en relación a que esté bien tomado, es primero ver la presencia de una onda P previo a cada QRS, que como podemos ver en este electrocardiograma se encuentra presente. Habitualmente el ritmo sinusal está en una frecuencia que denominamos normal, que puede, dependiendo de la fuente, variar entre 50 a 60 hasta 100 latidos por minuto en el contexto de un ritmo sinusal sin taquicardia ni bradicardia. Y cada P debe estar seguida necesariamente de un QRS, como lo podemos ver acá, que este electrocardiograma, como siempre, tiene algunas otras pillerías, pero se ve claramente que cada onda P es seguida después de un complejo que representa la despolarización del ventrículo izquierdo y posteriormente la repolarización. Entonces, un elemento súper importante es presencia de P seguida por QRS. Presencia de P seguida por QRS. Hay una sincronía entre la depolarización auricular y la depolarización ventricular, con una relación 1:1. Pero, ¿cómo yo sé, más allá de ese detalle, que el origen de la depolarización auricular nace en las células automáticas que están, ¿verdad?, arriba en la aurícula, en la derecha? Entonces, ahora lo que vamos a conversar es esto que habíamos comentado antes, que tenía que ver con los vectores, ¿ya? La vectorialidad. Yo, a través de la vectorialidad de la onda P, puedo decir que una onda P es sinusal y se origina, digamos, en la zona, ¿verdad?, de automatismo. ¿Eso es así, doctor Gallego? Así es, y en este electrocardiograma se ve bastante bien, especialmente considerando la condición en la que se encuentran los complejos. Si uno observa las derivadas que ven las extremidades izquierdas, por ejemplo, en D1 y en ABL, se ve claramente una onda P precedente al QRS positiva, que también es positiva en las derivadas inferiores y que en eso guarda relación con el punto en el cual se encuentra
la depolarización inicial, que es en la aurícula derecha, en su extremo derecho, digamos. Entonces, es un complejo de depolarización que se ve positiva en las derivadas D1, D2, y también que baja hacia D3 y ABF. Como pueden ver, es una onda positiva siempre en esas derivadas, y considerando esos mismos detalles, en ABR, considerando que va en una visión completamente distinta y ve una dirección distinta, siempre es negativa, como también se puede ver en esa derivada. Entonces, lo que habíamos conversado antes, esto tiene relación con la ley del bipolo, y que tiene relación entonces con que la depolarización, si el vector de depolarización se acerca al electrodo, va a ser positivo, y si se aleja del electrodo, va a ser negativo. De nuevo les comentamos que en esta parte inicial, cuando uno comienza con la electrocardiografía, siempre es bueno tener a mano todo este tema de esta especie de reloj 360 grados para intentar acordarse, si es que uno no lo recuerda, cuáles son y dónde se ubican las derivaciones. Como se irán dando cuenta cada vez que nosotros lo comentemos, lo vamos a ir dando por sabido. El primer electrocardiograma lo vamos a intentar hacer más lento, pero luego vamos a ir colocando un poquito más de velocidad. Esta onda P entonces es negativa en ABR, por lo cual desde el vector ABR esta onda se aleja y se acerca hacia las derivadas de la pared inferior, D2, D3 y ABF. Otro elemento importante que habíamos comentado previamente tenía que ver con el QRS, que es la expresión electrocardiográfica de la depolarización ventricular. Yo diría que de las partes iniciales en electrocardiografía, no sé qué te parece, Fabián, es súper importante primero determinar si un QRS es angosto o es ancho. Me gustaría preguntarte un poquito y que me cuentes este tema del QRS angosto, QRS ancho y qué es lo que expresa. Considerando el QRS como la forma en cómo se dirige el impulso a través de las cavidades izquierdas, tanto su amplitud como su duración nos habla de que la conducción es normal o no. En ese sentido, planteamos que el QRS tiene unas dimensiones que son menores siempre a 120 milisegundos, generalmente bordean los 100 milisegundos, como en relación a una velocidad que podríamos decir normal. ¿Y por qué nos sirve? Porque nos habla de que la conducción a través de los distintos haces es correcta. En este caso también podemos ver claramente que el QRS de este paciente tiene una duración que es menor a los 120 milisegundos y por lo tanto se encuentra dentro del límite de la normalidad. Y nos habla, como decíamos, entonces de velocidad de polarización y transmisión adecuada del impulso a través de las distintas ramas del haz de His y del His-Purkinje. Así como, cuando uno analiza su amplitud, puede tener también una idea del voltaje y de la masa miocárdica que se depolariza. Entonces, un elemento súper importante es este tema de el ancho. QRS ancho es anormal, QRS angosto es normal. De nuevo, lo importante de siempre certificar que el electrocardiograma cumple con los estándares. 25 milímetros segundo van a traducir, ¿verdad?, que un cuadradito mide 0.004 segundos, y eso significa 40 milisegundos. Por lo tanto, un QRS ancho es más de 3 cuadraditos. 40 milisegundos por 3, 120. El otro elemento relevante en relación al QRS y la normalidad es lo que dice relación con los ejes eléctricos de depolarización, los cuales los miramos siempre en las derivadas de las extremidades. De nuevo, esto tiene relación con la ley del dipolo. En este caso, el eje eléctrico de la depolarización ventricular lo buscamos a través de la presencia del QRS más positivo. Cuando consideramos que el QRS más positivo en este caso está
entre D1 y ABL, marcamos, ¿verdad?, una flecha hacia esas derivadas. Luego de aquello, buscamos el QRS más negativo y en este caso es de 3, y como es más negativo, el vector de depolarización se aleja de D3. De nuevo, en este caso, izquierda y arriba. Y finalmente, podemos intentar valorar el QRS más ISO bifásico, que en este caso mi impresión es ABF. Entonces, lo más probable, o en este caso, el eje eléctrico está más bien en relación primero a la izquierda, y lo más probable entre 0 y 20 podría ser, ¿vale? Entonces, ¿qué te parece como conclusión? Un eje normal, anormal, de nuevo acá, acordarse de la figura. Un tema importante, y en eso quiero comentarle a Fabián, es que el automatismo de los electrocardiogramas hoy día hacen que toda esa información esté en los registros. Hay un elemento automático en el que el eje eléctrico sale registrado. ¿Lo ocupa siempre? ¿Le crees? ¿Has visto errores? En ocasiones, especialmente cuando nos encontramos en pacientes con claras antecedentes cardiovasculares o estímulo de marcapaso, se pueden ver algún tipo de errores. En general, yo creo que todos tenemos la visión de ver el electro en su totalidad y después ver si es que esta expresión de medición que hace la máquina es o no fiable. En general, primero esa es la valoración clínica, como de cualquier examen, para poder llegar a un acercamiento, y después vemos si le creemos a la máquina, pero lo fundamental es ver cómo están los vectores, como comentaba usted. Vale, otro elemento importante, entonces, siguiendo esta forma de lectura que estamos haciendo, tiene que ver con la onda T y el segmento ST. ¿En qué te fijas, Fabián? Bueno, hay varias cosas que hay que analizar en el momento en que uno analiza la repolarización. En partida es el hecho de que cómo se encuentra en relación a la línea isoeléctrica que está representada entre la onda T y la P posterior, el nivel en que se encuentra el ST. A su vez también siempre miro cómo está del punto de vista de su correlación en relación a la duración, el segmento QT, digámoslo así, que nos sirve también para analizar cómo se encuentra la repolarización y la despolarización del ventrículo. Lo que también guarda relación con la frecuencia cardíaca del paciente. En general, lo primero, como decía, que miro es su duración, después el punto en que se encuentra en relación a la línea isoeléctrica, que es esta línea que se encuentra entre la onda T y la P siguiente, para ver si es que ha cambiado de voltaje o no, lo que nos puede llamar a colación en relación a distintas patologías coronarias, patologías que tienen que ver con el aumento de tamaño y cavidad y el crecimiento de hipertrofia, o alteraciones, por ejemplo, de las distintas membranas que rodean el corazón por inflamación que pudiesen alterar la presencia del ST hacia arriba o hacia abajo. Eso, y la onda T también, que tiene relación con el tema isquémico, con el tema también de la hipertrofia, y diría yo que muy importantemente también con el tema de la mecánica de polarización, y en ese sentido con los electrolitos plasmáticos. ¿Mm? ¿Qué nos puedes contar respecto del PR? Hay un segmento, ¿cierto?, que se llama PR, que está influenciado básicamente por el punto del lentecimiento y que dice relación anatómicamente con el nodo aurículo ventricular. El nodo aurículo ventricular es un nodo, ¿verdad?, es un territorio eléctrico de depolarización que tiene un enlentecimiento. Y como habíamos comentado la vez anterior, en un corazón anatómicamente normal, es el único paso eléctrico anatómicamente normal que une la depolarización de los territorios auriculares con la depolarización de los territorios ventriculares. Esto tiene una duración, ¿cierto? Casi siempre cuando el PR debiera ser o tener una duración más o menos entre 120 y 200 milisegundos, ¿vale? ¿Qué nos puedes contar del segmento PR en este caso, digamos? ¿O cómo tú lo podrías medir?
En general, lo que siempre hago es, en un principio, ver cómo se encuentra y buscar siempre el mínimo. Como decíamos, cada uno de los cuadraditos, si es que está en la velocidad en la cual habitualmente están inscritos los electrocardiogramas, que son estos 25 milímetros por segundo, representaría 0,04 milisegundos. Por lo tanto, el mínimo que debería durar el segmento PR es 3 cuadraditos. Si es que dura menos que eso, es porque pudiese haber alguna sección por la cual el impulso eléctrico se salta este nodo AB que sirve de aduana y por lo tanto pudiese despolarizar de forma precoz parte del ventrículo, y generalmente al hacerlo a través de una vía accesoria, estimularlo de forma anómala. También me fijo en relación, como comentábamos recién, a la línea isoeléctrica, en qué punto se encuentra este segmento PR, porque también hay patologías en las cuales se producen alteraciones de este segmento en relación a la línea isoeléctrica y puede subir o bajar el segmento PR en relación a la velocidad, o sea, el voltaje en el cual está inscrito. Pero principalmente me fijo en eso, en los pacientes yéndonos hacia el otro camino, cuando el PR se encuentra prolongado, o sea, más de 200 milisegundos, o desde el inicio de la P hasta el QRS más de 5 cuadraditos, nos habla generalmente de o un enlentecimiento en la conducción que puede ser por distintos factores que afecten el nodo AB, o en su defecto a bloqueos en la conducción atrioventricular y que se estén produciendo en relación a eso ondas P o estímulos auriculares que no se conduzcan de forma completa. Entonces, para que ustedes tengan un seguimiento, si ustedes se fijan, por ejemplo, el QRS en B1 cae directamente sobre una línea que está un poquito más marcada. Si seguimos a la derecha, hay una segunda línea que son estas líneas secundarias del electrocardiograma. Cuando Fabián nos comenta que el PR es hasta, quiere decir que es, o un parámetro indirecto podría ser este cuadradito, porque como ustedes se acuerdan, tiene 5 cuadraditos pequeños. Vamos a intentar hacer un análisis entonces estandarizado del electrocardiograma. Yo diría que para un nivel suficiente, no tan complejo, pero para un nivel suficiente. Entonces, voy a partir yo. Este es un electrocardiograma, entonces, en ritmo sinusal. Voy a tomar un QRS, en ritmo sinusal, porque la P en ABR está negativa. El eje eléctrico de la depolarización de la aurícula, o sea, de la P en pared inferior, es positivo, y porque cada P está seguida de un QRS. Hay una relación, ¿verdad?, directa, 1:1, entre depolarización auricular y ventricular. Por eso, este ritmo es sinusal. La frecuencia, ya les había comentado que hay diferentes maneras. La que me gusta a mí es esta regla divisoria. Entonces yo, por ejemplo, en B3 tomo el QRS y voy contando según cada cuadradito que viene, ¿verdad?, este tema de la frecuencia. Entonces digo, si es que el QRS siguiente cayera en el primer cuadrado, sería 300, 150, 100, 75 y 60. Entonces, en este caso, cae alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y 300 dividido en 5 son 60. O sea, la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma es ritmo sinusal 60. Esa es la primera parte. Segunda parte, tiene este electrocardiograma una Q patológica. La Q patológica es una expresión electrocardiográfica de necrosis miocárdica en el contexto de cardiopatía coronaria. Es súper relevante en el sentido de que existe la patología coronaria como una enfermedad muy prevalente. ¿Q patológica, Fabián? La verdad es que si uno se fija en la derivada B2, quizás le podría llamar la atención esa onda Q. Sin embargo, no está continuada en derivaciones contiguas, o sea, B1 o B3. Yo diría no Q patológica. Entonces acá es súper importante de nuevo este tema de la topografía. Uno tiene que recordarse cuáles son las derivadas de pared inferior, cuáles son las derivadas de pared lateral, o lo que comentaba Fabián, este tema de la contigüidad. ¿Qué derivadas son contiguas desde el punto de vista anatómico para tomar decisiones y cuáles son las características de la Q patológica? Ha cambiado un poco, ¿no, Fabián? Yo ya estudié hace muchos
años, digamos, unos años más que tú, y en ese sentido, en algún minuto nosotros hablamos de una Q patológica, cuando la Q patológica era mayor o igual a 0.04, ¿vale? Y a veces incluso hacíamos fracción, entre comillas, entre la Q y el QRS. Pero hoy día la cosa cambió después de la última definición de infarto, ¿cierto? O sea, la cuarta definición universal de infarto nos complicó la cosa porque existen definiciones súper específicas y bastante difíciles en algunos casos de valorar. En este sentido, lo que le queremos decir es que acá nadie es más experto porque sepa las cosas de memoria. Todo lo contrario, hoy día, en el mundo de hoy tan universal y lleno de información, la seguridad del paciente es lo más importante. Si uno no lo sabe, tiene que buscarlo. Entonces, Q patológica, no. Otro elemento relevante es el tema de la hipertrofia ventricular izquierda. La hipertrofia ventricular izquierda se asocia a muchas patologías. No siempre el electrocardiograma es lo más sensible para valorar la hipertrofia ventricular izquierda, pero la presencia de hipertrofia ventricular izquierda puede ser, ¿verdad?, un marcador importante pronóstico en todas las patologías. La gran mayoría de los flujogramas rápidos de valoración electrocardiográfica la considera. ¿En qué te fijas, Fabián, para valorar o no en un electrocardiograma la presencia de hipertrofia ventricular izquierda? Sin querer ser simplista con los conceptos, ABL. Yo inmediatamente miro un electro y miro ABL. Si ABL en relación a la onda R tiene más de 10 milivolts, o sea, más de 10 cuadritos, hipertrofia ventricular izquierda. Simple y sencillo. No siempre está presente. Sabemos, como decía el doc, que la hipertrofia ventricular izquierda en relación al diagnóstico electrocardiográfico tiene una sensibilidad baja, pero cuando está presente es muy categórica. Y así como hay patologías que representan un aumento de la masa ventricular que no existen sin este electrocardiograma con signo de hipertrofia. Siempre miro ABL. Hay un montón de criterios que todos ya podrán revisar y que en general les van a enseñar mucho en las clases, pero en este caso yo digo inmediatamente hipertrofia ventricular izquierda. Eso, ¿no? También nos fijamos, ¿cierto?, en B1, en B5, en B6, y también nos fijamos en otro clásico, digamos, que se llama criterio de Lewis, en el que considera D1 y D3. Pero tal como dice Fabián, uno tiene que intentar tomar un elemento que te permita dar respuestas rápidas en ciertas circunstancias y luego de eso, a lo mejor si la cosa es dudosa, lo más probable es que no tenga tanta relevancia. Porque si yo tuviera que elegir alguna manera de saber si X persona tiene hipertrofia ventricular izquierda, ¿tú elegirías el electrocardiograma, Fabián? Sin duda que no. Los métodos de imágenes y la cardiología en general nos busca mostrar una forma lo más tridimensional posible. Y en ese sentido hay métodos de imágenes como la resonancia cardíaca y el ecocardiograma que nos acercan mucho más a la tridimensionalidad con la cual debemos entender este músculo miocárdico. En la tercera parte, nosotros consideramos los trastornos de conducción. Y en los trastornos de conducción nos fijamos entonces en lo primero que era este tema de la conductibilidad del nodo aurículo-ventricular en relación a la acortamiento o mayor periodo de duración del segmento PR. En este caso, PR normal. No dura más de 200 milisegundos. El otro tema que tiene que ver también con trastornos de conducción ventricular, es el QRS. En este caso, como habíamos comentado, QRS estrecho. Y el último tiene que ver con el eje, ¿vale? Existen algunos trastornos de conducción que alteran el eje normal del corazón, y ellos son los hemibloqueos. ¿Te parece que este paciente tiene un trastorno de conducción? En relación a la morfología, uno pudiese plantearlo en relación a las derivadas inferiores, donde uno ve, clásicamente se asocia al hemibloqueo izquierdo anterior. Sin embargo, en relación a los grados que debe cumplir, que generalmente son más una negativización del eje de más de menos 30, o sea, menos 35, menos 40, me pareciera que tiene la morfología D, pero que no cumple criterios de hemibloqueo izquierdo anterior. Nosotros acá lo que le queremos contar es que ustedes consideren esto, anoten. Si el QRS es estrecho en las precordiales, tenemos que mirar las derivadas de extremidades. Si las derivadas de extremidades son
principalmente negativas en la pared inferior, o sea, D2, D3 y ABF, tendrán que preguntarle a alguno de sus profesores si este paciente tiene un hemibloqueo izquierdo anterior. Si por el contrario, en las derivadas D1 y ABL son QRS predominantemente negativos, tendrán que preguntarle a su profesor si lo más probable es que ese paciente tenga un hemibloqueo izquierdo posterior. Sencillo, ya lo tocaremos en otro webinar para ir expresando, pero como concepto, eje eléctrico, trastornos de conducción de los hemibloqueos. Doc, antes que pase, ¿qué le parece el ST en pared anterior de este paciente? ¿Qué diría usted de eso? El trastorno o el aumento del ST era lo que estábamos nosotros conversando, que tiene relación con probablemente la depolarización mediada por la perfusión coronaria. Y en este caso, si ustedes se fijan, tal como comentó Fabián, existe un punto que nosotros llamamos isoeléctrico. Y si ustedes tiran una raya horizontal desde antes de la P hasta antes de la P del siguiente complejo, se darán cuenta que tiene un punto J elevado. Y el segmento ST, en este caso, tiene una morfología más bien cóncava, como con guatita, como con cuchara, ¿vale? Eso habitualmente, en medicina no hay nada absoluto, digamos, pero habitualmente no se debe a isquemia, se debe a otras condiciones, repolarización precoz, por ejemplo, etcétera. Considerando, y acá viene un poco esto de correlacionar la electrocardiografía con la clínica, este paciente hombre de 35 años lo que tiene es una cosa que nosotros llamamos depolarización precoz. No sé qué te parece, Fabián. Totalmente de acuerdo. Pero... La depolarización o repolarización precoz es una condición normal. No, generalmente está asociada a distintos trastornos de la masa ventricular del ventrículo izquierdo. Una repolarización precoz, dependiendo de la topografía. Yo me pongo pesado cuando me pregunta mi alumno, pero no se rían ustedes. Una repolarización precoz es pronósticamente igual en todas las paredes cardíacas, o hay algunas que se asocian a muerte súbita, por ejemplo. Hay trastornos que se asocian, como usted bien dice, la pregunta capciosa siempre, se asocian a muerte súbita en relación a alteraciones de la repolarización que entrarían a periodos precoces en relación a cómo debieran hacerlo de forma habitual. Perfecto. ¿Qué te parece, Fabián, la T en ABL? La T en ABL me parece que está como una respuesta o una manifestación a la como despolarización aumentada en este corazón que a mí me parece hipertrófico. Y si es que la ves ahí, ¿la hubieses esperado en otra derivación? Hubiese esperado que de uno también la acompañara, pero pareciera no ser tan buen bailarín. Eso es lo que nosotros entonces a veces llamamos electrocardiográficamente sobrecarga ventricular izquierda, ¿cierto? Si este paciente tuviese 85 años, ¿tú habrías pensado en alguna patología correlacionando el electrocardiograma con cardiología clínica? En el sentido de que tú ves este electrocardiograma, tiene hipertrofia ventricular izquierda, tiene sobrecarga ventricular izquierda y tiene 85 años. Entonces tú dices, este paciente que tiene dolor al pecho, se cansa, tuvo un síncope, ¿podría sospechar algo o ir a buscar algo al examen físico, por ejemplo? Le preguntaría a la sístole cómo está en relación a su examen físico y buscaría la triada disnea angina síncope, pensando en la estenosis aórtica. Muy bien. Entonces, eso es más o menos el electrocardiograma. Hay otras cosas que en este electrocardiograma nosotros no analizamos, pero ritmo, frecuencia, Q patológica, si no, hipertrofia ventricular izquierda, si no, trastorno de conducción, si no, signos de isquemia, si no. Después van a haber otros detalles, ¿cierto? QT, etcétera. Como conversábamos, dígame. Sí, hay una pregunta en el chat. No sé si Bastián puede desilenciar el micrófono. Le di esa opción. Acerca de la Q patológica era. Sí, está Bastián. No, a ver, yo creo que leí.
Bueno, la cosa dice que para que la AQ sea patológica debe ser el 25% del tamaño del complejo QRS, pero no sé si se refiere al tamaño vertical o... Sí, eso era lo que nosotros habíamos comentado antes. Clásicamente, en los libros electrocardiográficos, digamos, más antiguos, y antiguos entre comillas, porque esto no es hace mucho tiempo, la Q patológica se comentaba que tenía relación con una duración y una amplitud, pero eso ahora ha cambiado. La definición, la cuarta definición del consenso europeo de infarto, por ejemplo, hace que la Q patológica de pared inferior tenga diferentes características en relación a la Q patológica de precordiales, por ejemplo, ¿vale? Así que está bien que lo manifiesten inicialmente, vamos a ir avanzando con algunos ejemplos y ya les vamos a ir mostrando algún ejemplo de Q patológica para que lo vean. ¿Ok? Sí, ok. ¿Estás tú nomás entonces en este webinar? No escuché a todos. Y yo les di la opción para que puedan desilenciar su micrófono, así que deberían Vale. poder... Así que eso, ritmo, frecuencia, Q patológica sí, no, hipertrofia ventricular izquierda sí, no, trastorno de conducción sí, no, signo de isquemia sí, no. Otros signos pueden haber, nos podemos fijar del QT, nos podemos fijar de varios otros elementos, algunos entre comillas más específicos, como podría ser presencia de onda epsilon, presencia de onda delta, etc. Ese es un primer electrocardiograma que era un poco para conversar. De nuevo, primero, siempre lo estándar. En este caso yo les adelanto que sí, ¿vale? Si se fijan abajo a la derecha, hay un rectángulo del que habíamos conversado, ¿cierto? Que tenía relación con la estandarización. Si se fijan también, este electrocardiograma es un papel que no tiene registro cuadriculado, y hay que también a veces tomar decisiones con situaciones así. Entonces, bajo la misma mecánica, ¿verdad? La P la voy a mirar en ABR. ¿Te parece negativa? Totalmente. La P está negativa en ABR. Voy a mirar ahora entonces la P en las derivadas inferiores. En D2, ¿la P es positiva? Sin duda. Y en D3 y ABF, a mí me parece que es un poquito isodifásica. Eso, D3 sí se ve isodifásica, pero AF un poquito más positiva que negativa, digamos. Vale, pero en este caso eso no le quita ni le pone, como decimos, porque el eje es el mismo. ABR negativo, D2 positivo. ¿Y cada P está seguida por un QRS? Sin duda. Cada P está seguida por un QRS, por lo cual estamos en presencia de un ritmo sinusal. Y aunque parezca respuesta de perogrullo, a veces puede, entre comillas, pasar como respuesta inadecuada, sobre todo si yo no me fijo en qué estándar de milimetraje segundo está corriendo el electrocardiograma. Supongamos que está bien acá 25 milímetros segundo. ¿El QRS te parece ancho o angosto? Ancho, sin duda. Este es el QRS ancho, este es el QRS que no se tienen que ustedes olvidar. El QRS ancho entonces traduce una conducción normal. Completamente anómala. Entonces hay una conducción anormal. Le vamos a adelantar un poco y existen ciertas patologías de conducción anómala estándar que llevan su nombre propio. Y esas son las que yo tengo que recordar, porque esa morfología, la estándar, es igual que un electrocardiograma. Hay electrocardiogramas normales y electrocardiogramas anormales. Hay bloqueos de rama normales y bloqueos de rama anormales. ¿Tiene un trastorno de conducción este paciente? Intraventricular, sin duda. Tiene un trastorno de conducción entonces, ¿por qué? Porque tiene un QRS anormal. Si bien el PR es normal, el QRS es anormal. ¿Y cómo se llama este trastorno de conducción? Este electrocardiograma yo lo informaría con un ritmo sinusal, con un bloqueo completo de rama izquierda. Bloqueo completo de rama izquierda. Lo más probable es que lo hayan escuchado, quizás lo han escuchado en el contexto coronario. ¿Tiene alguna relevancia en un paciente que tenga dolor al pecho, que sea joven y que uno cuente con un electrocardiograma anterior? ¿Con un QRS fino antes?
Sí, es una excelente pregunta. En general es un signo ominoso en relación a un riego insuficiente por parte de las principales arterias que dan irrigación al septum interventricular y la pared anterior, que es una zona donde hay más miocardio en riesgo. Por lo tanto, es categórico en hablarnos de una patología severa y aguda del riego sanguíneo del septum y la pared anterior, que es la principal fuente y motor de la contracción ventricular. ¿Y por qué se llama completo? ¿Hay incompleto? Eso en general, cuando uno tiene la morfología que vemos, principalmente en las precordiales, y son de más de 120 milisegundos, nos encontramos en el contexto de un bloqueo completo de rama izquierda. Cuando no cumple esos 120 milisegundos, o 3 cuadritos de 0,04, como decíamos inicialmente, podría encontrarse bajo esa definición, con morfología D, pero sin cumplir con los criterios desde el punto de vista de duración. Pero anatómicamente la rama izquierda tiene una rama, en realidad depende de la fuente de electrofisiología que uno revise, pero lo más mayoritariamente clásico son dos ramas, una rama anterior y una rama posterior que van en relación a los músculos papilares, y su conducción alimenta después tanto la depolarización como después la contracción simétrica de las paredes del ventrículo izquierdo. Vale, entonces tienen que recordar esta imagen. Es una S profunda, ¿verdad? Con un QRS ancho en B1, se puede prolongar hasta B4, y tiene una R predominante en todas las paredes más bien laterales. B6, a veces también B5, si se fijan en ABL, y en D1 tiene una R, entonces predominante. ¿Qué pasó acá, Fabián? Eso que el residente probablemente despertó y no tuvo un buen despertar. Entonces uno puede tener algunas respuestas que pueden ser rápidas, ¿verdad? Esto es respuesta rápida. ¿Este electrocardiograma está en bradicardia o en taquicardia? Y si se fijan entonces, de nuevo, esta relación cuadradito, o si es que uno no recuerda eso, todos los QRS en términos muy básicos que hemos visto estaban mucho más separados que este, ¿no? Sin duda. Y acá entonces de nuevo la pregunta siempre es, ¿el QRS es ancho o es angosto? Y acá a lo mejor nosotros tenemos un poco más de elementos porque nos fijamos, entre comillas, en otras cosas. Es súper relevante el tema de la morfología. La morfología es muy, 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 muy importante para tomar decisiones. No es que uno quiera llegar al diagnóstico en estos casos, ¿no? Lo que uno intenta es que ustedes, entre comillas, se enfrenten y que tengan racionalidad. Casi siempre cuando tenemos que responder la pregunta del QRS ancho o angosto, el ejemplo está porque no siempre es una respuesta sencilla. Pero nosotros comenzamos a valorar algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que el bloqueo de rama tiene morfologías que son más bien clásicas o símiles. El de rama izquierda era el que vimos antes, y también tenemos, entre comillas, el de rama derecha. En este caso, lo que llama la atención es una R, ¿cierto?, predominante en B1, y en B2 hay un complejo RS, R'. Entonces uno podría pensar de que posiblemente acá pudiese haber algún trastorno de conducción tipo, ¿vale? Porque no es lo clásico de bloqueo de rama. Y cuando hay estas taquicardias, nosotros de nuevo, así como lo hacíamos en un electro normal, lo mismo. Tratamos de saber si esto es ritmo sinusal o no ritmo sinusal. Y para saber eso tenemos que intentar buscar una onda P, que a veces no es tan sencillo. Y a veces nos fijamos en esto que nosotros, entre comillas, le llamábamos esta línea isoeléctrica, que en este caso la línea isoeléctrica más bien tiene una morfología de pendiente, diría yo. Y entonces ahí aparecen algunas señales que podría uno comenzar a pensar de que quizás ellas juegan un rol en la depolarización. Y ahí entonces nosotros comenzamos a marcar y bueno, sacamos conclusiones. Pero para el nivel de ustedes, una de las cosas relevantes, diría yo, que es buscar, por ejemplo, si algo es regular. ¿Cómo podrían los chiquillos intentar saber si este electro es regular o irregular? Uno puede medir
en relación a la distancia entre los RR y ver si es que estas distancias se respetan una detrás de otra. O sea, por ejemplo, en el sistema más básico, en el momento en el que nos encontramos con un electro, podemos marcarlo con una hojita, si es que no tenemos este que se denomina un poco vagamente como el compás del electrocardiograma, y medir las distancias entre ellas. Entonces uno acá, lo primero que se fija, como decía el doc, es la presencia o no de frecuencia cardíaca normal, bradicardia o taquicardia. Entonces tenemos una taquicardia considerando el RR y la misma regla que él les comentó en relación al el conteo de 300, 150, 175. En este contexto estaríamos frente a una taquicardia que impresiona en relación a las distancias RR regular, de complejo que impresiona que está de sobre los 120 milisegundos, por lo tanto una taquicardia regular de complejo ancho. Y después habría que empezar a describir ya y empezar a hilar fino sobre qué tipo de morfología tiene. Como el doc también comentaba, en relación a eso, tiene una morfología especialmente que se ve mejor en las derivadas precordiales que miran más las cavidades derechas, con esta morfología clásica que se describe en el bloqueo completo de rama derecha, ese RSR'. Entonces tendría una taquicardia regular, de complejo ancho, con una morfología de bloqueo completo de rama derecha. Entonces ahí ya nos empiezan a hacer interrogantes sobre de dónde viene esta taquicardia, si es una taquicardia que se encuentra en el contexto de un corazón modificado o se produjo en un electrocardiograma previo normal que en relación a la taquicardia empezó a conducir a través del ventrículo de forma normal. Y como decía el doc también, otra cosa muy importante es mirar dónde se encuentra la onda P. Muchas veces intentamos buscar darle un nombre a esta taquicardia regular, de complejo ancho, con esta morfología, y ver si es que es una taquicardia de qué tipo, digámoslo así. Y acá especialmente en las derivadas precordiales es muy bonito ir a buscar en B1, en B2 se observa, en B3 también, una pequeña muestra después del QRS, que nos podría hablar de que hay una suerte de estimulación, digamos, y retrógrada de la taquicardia. Sí, pues esto es un poco más avanzado, pero hay flujogramas, entre comillas, que te permiten analizar todo esto. Esto es lo que directamente tiene relación con las taquicardias, ¿verdad? Con RP largo y RP corto, ¿cierto? Exactamente. Y que probablemente median o no median el nodo atrioventricular, dado retraso o, si no, saltándose, entre comillas, el retraso, esto que caracteriza al nodo auriculoventricular, que son los canales de calcio. ¿Qué te parece el ST, así como me preguntaste delante, en relación a B4, B5 y B6? Si uno pudiese ver la línea isoeléctrica, claro, se ve un ST deprimido, de B4 a B6. Sin que eso le pongamos un título sobre el significado que pueda tener. Puede estar en relación a la depolarización que se está haciendo de forma anómala y no necesariamente implicar una patología, por ejemplo, en este caso coronaria. O sí tener una relación en virtud de la frecuencia cardíaca y el alto débito, o sea, la alta demanda metabólica que implica en este corazón la frecuencia cardíaca alcanzada. Perfecto. O sea, es verdad lo que dice Fabián. Es una imagen sugerente de isquemia, pero lo más probable es que pudiese estar en el contexto de una isquemia probablemente secundaria, donde oferta y demanda se han visto alteradas en relación a esta frecuencia que es muy alta. Después, uno, de nuevo, asocia la teoría electrocardiográfica con todos los conocimientos clínicos, y ahí es mucho más fácil tomar decisiones en relación a grupo etario, frecuencias, que taquicardias pueden ser. Este es otro electrocardiograma. De nuevo, acá lo primero, entre comillas, es que a veces uno comienza a decir, ya no, si todos los electrocardiogramas están en 10 milímetros milivol y 25 milímetros segundo, y a veces solamente por el hecho de quizás saltarte uno, te das cuenta que te enfrentaste a un electrocardiograma y ese electrocardiograma autorreguló, sobre todo en estos equipos automáticos. Si ustedes se fijan, las precordiales acá en este caso están en 5 milímetros milivolt. Entonces esto hace que probablemente los rangos y amplitudes del QRS, obviamente que son la mitad.
¿vale? De nuevo, el mismo ejercicio acá. ¿Dónde está la P? Si cada onda P es seguida de un QRS, y si es que la P en pared inferior es positiva y la P en ABR es negativa. Y todo eso va a traducir entonces la primera pregunta, si es que se trata o no se trata de un ritmo sinusal. Este es un electro que puede parecer interesante porque cuando uno comenta de manera inicial el concepto que llamamos nosotros QT largo, siempre decimos que si es que entre una R y otra R, la T debería estar siempre antes de la mitad. Si está más cerca de la mitad, lo más probable es que pudiese a lo mejor estar el QT un poquito largo. Es como un estándar cuando las frecuencias no son tan altas. ¿Cómo tú calculas, Fabián, más o menos el QT? ¿Hay algunos elementos que participen del QT? ¿La frecuencia importa, no? Bueno, es una pregunta súper entretenida, especialmente ahora con esto del coronavirus, con la pandemia, con el uso de medicamentos uno tras otro, sobreagregados, prolongando el QT de los pacientes, dado la influencia que tienen en relación al mecanismo de acción. Se escuchó mucho en la noticia, especialmente ustedes que son estudiantes del área de la salud, el tema de la asociación farmacológica con la prolongación del QT, y efectivamente es una situación que siempre estamos mirando. En resumen, el QT es frecuencia dependiente, y nos sirve no solamente para el hecho de hacer el diagnóstico, o sea, cuando nosotros sacamos adecuadamente y no mirando lo que te informa el electro, sino adecuadamente en relación tanto a la frecuencia cardíaca como a la duración de los complejos, el QT efectivamente es mediado por frecuencia. Y eso también tiene no solo un asunto que es teórico para poder calcularlo, sino que incluso cuando hay que hacer intervenciones médicas, uno puede mejorar ciertas patologías QT dependientes aumentando la frecuencia cardíaca. Dicho esto, uno lo que busca primero es el inicio de la Q, digámoslo así, para poder hacer el inicio del conteo, y después, cuando llegamos a la T, en el momento en el cual tenemos que determinar en qué punto termina la T para calcular el QT, tenemos que tomar la pendiente principal, especialmente cuando la T es muy prolongada, la pendiente principal inicial y trazar una línea recta para hacer el conteo de los milisegundos que dura, y en virtud de eso y la frecuencia cardíaca, y ocupar las distintas fórmulas. Cada fórmula está asociada en general a una forma de entender el electro. La fórmula de Bassett es la que habitualmente ocupamos, y hay distintas aproximaciones que dependen incluso si el paciente está bajo estímulos de dispositivos. Entonces, en resumen, el QT es un mundo, hay que revisarlo siempre con cuidado, meticulosamente, especialmente en los pacientes hospitalizados, porque farmacológicamente hay muchas potenciales interacciones que nos favorecen la presencia de arritmias o no, y cada paciente es un mundo en relación a si es que está, por ejemplo, bajo la estimulación de dispositivos, pudiendo cambiar la duración de su QT. En general determinamos que el QT corregido normal está bajo 440 milisegundos, y un QT considerable en relación a una prolongación significativa es sobre 480 o 500 milisegundos, y bajo es bajo 330 milisegundos. ¿Y si yo soy hombre o mujer, es igual? En relación, no lo he estudiado, no sabría. Muy buena respuesta, eso es sinceridad. Este electro tiene otra cosa que es relevante, lo que conversábamos antes, que se pueden producir hipertrofias ventriculares izquierdas, ¿cierto? Nosotros nos fijamos en ABL, nos fijamos en D1 y D3, que es Lewis, nos fijamos en la S en B1, la R en BC, etc. Este electro no es normal en precordiales porque tiene una R predominante en B1 con 5 milímetros milivolt. No tiene clásicamente en B1 un bloqueo completo de rama derecha, ni por morfología, ni por QRS. ¿Tendrá alguna otra cosa? ¿Tendrá una hipertrofia ventricular derecha? O sea, hay reglas que uno pudiese utilizar en relación, por ejemplo, a la relación RS de B1. Si esa relación, que normalmente es mucho menor a 0,5, porque normalmente la R en B1 es pequeñita y la S es grande, si es mayor a 0,5 uno podría encontrarse en una situación en la cual la sospecha de hipertrofia ventricular derecha puede ser una opción. ¿Lo sospecharía? Podría ser una opción en el caso.
Perfecto. Acá hay otro electrocardiograma. Estos ya son cosas también que uno con el paso de los años comienza a ver, ¿vale? Esto se lo vamos a intentar explicar porque lo que ustedes van a ver acá son, si se fijan, en la derivada horizontal, que es un dedo largo en la horizontal inferior, van a ver unas rayitas, ¿vale? Y después unos QRS anchos, rayitas y QRS anchos. Y si se fijan, lo mismo como lo hacíamos con si un ritmo era sinusal o no, no existe una sincronización entre estas rayitas, que podríamos llamar rayitas sinusales, y los QRS. Hay una primera, segunda, tercera, pero en la cuarta rayita no existe un QRS, y así después lo mismo. Este es el electrocardiograma, ¿verdad?, que hace referencia a un paciente que tiene un marcapaso, ¿verdad, Fabián? Sin duda. Y cuéntanos un poquito qué le está pasando en esas derivadas de pared inferior. Bueno, lo que yo observo en relación al electrocardiograma que estamos viendo es que hay una estimulación aparentemente auricular que no se condice después con una depolarización ventricular adecuada. Y en las derivadas inferiores hay esa disociación que usted planteaba. Puede estar en el contexto de un marcapaso disfuncional o de que haya algún tipo de alteración a nivel del electrodo que está estimulando. Y entonces, de nuevo acá, bajo el mismo principio electrocardiográfico general, nosotros podemos sacar conclusiones. Así como pensábamos delante con la P, acá, entre comillas, lo pensamos con un electrodo auricular que tiene un estímulo, que crea un PR y que depolariza, ¿verdad?, un ventrículo izquierdo. Y si se fijan en el otro tema, es que, de nuevo, estas, entre comillas, morfologías se asocian también a morfologías normales o anormales en pacientes con marcapaso. Otro electrocardiograma, pareciera que este electrocardiograma tiene algún trastorno de conducción, ¿vale? El QRS, claramente es un QRS ancho. Sí. Existen ciertos estímulos que hacen que en alguna parte, en el dedo largo, este electrocardiograma tenga una zona de no conducción. Aparentemente hay ahí una zona de no conducción. Entonces, ¿cómo nos enfrentaríamos, entre comillas, a este QRS ancho? Yo diría que básicamente lo mismo inicialmente, en intentar buscar si existe una onda P o no existe una onda P, y después si es que cada onda P es seguida de un QRS. En esta zona que parecía que hay un espacio entre los QRS anchos, si se fijan, hay una P que es bien pequeñita y que viene, ¿verdad?, precedida de cada complejo, y en el 1, 2, 3, 4, después del quinto complejo, aparece una actividad que impresiona sede auricular, pero hay una pausa. ¿Qué es lo otro que me llama la atención? Si ustedes se fijan, esto también es súper importante en electrocardiografía. Hay un tema de pendientes, ¿cierto? Cuando yo tomo, por ejemplo, un QRS, nosotros nos gusta fijarnos cómo se depolarizan, qué tipo de pendiente tienen. En general, la depolarización ventricular es una depolarización rápida, pero cuando existe alguna patología, se produce una depolarización, entre comillas, más bien más lenta. Si yo te diría, Fabián, que este paciente tiene una hipercalemia, ¿tú tomas razón de eso? ¿Te parece razonable? ¿O tú dices, no, no puede tener una hipercalemia? ¿Pudiese ser? ¿Por qué? En relación tanto a los hallazgos de las alteraciones de la conducción intraventricular como la presencia de estas ondas T hiperagudas, hiperagudas, mal concepto, ondas T altas que se ven en todas las derivadas de pared anterior, pudiese ser una opción. Pero también hay otros diagnósticos diferenciales importantes que hacer. Como por ejemplo, las taquicardias ventriculares, por ejemplo. ¿Cierto? Podría ser una taquicardia ventricular. Para una taquicardia ventricular, ¿qué es lo primero, entre comillas, que parece súper anormal? Si se fijan en QRS, en ABR es positivo, ¿no? Ese QRS en ABR toma, ¿verdad?, el nombre en algunos flujogramas, entre comillas, de respuesta rápida. Eso, cuando ya vemos el electrocardiograma independiente del QRS, pero ya lo habíamos estudiado, sabíamos que este paciente, a no ser que probablemente le hayan puesto mal los electrodos, es muy poco probable que tenga eso, porque eso no se da en ningún paciente, no hay
de polarización, entre comillas, de abajo hacia arriba y de manera invertida. Eso no está. ¿Vale? Acá un poco lo que comentaban, yo colocaría este electrocardiograma un poco para comentar y fijarme dirigidamente en derivadas inferiores. Y me fijaría en derivadas inferiores si viene un electrocardiograma con quizás un voltaje poquitito, digamos, en esto que en derivadas inferiores no hay R. ¿No? Claramente hay una amputación. Lo otro que hay, no sé qué te parece, me parece que hay fraccionamiento. ¿Qué te parece el concepto fraccionamiento, Fabián? Bueno, nos plantea que desde el punto de vista eléctrico hay una conducción que se produce de forma normal en relación a la posibilidad de una zona en la cual el flujo eléctrico no es adecuado. Eso se puede producir perfectamente en la situación en la cual hayan miocardiocitos que no sean capaces de conducir producto de isquemia o necrosis de esa zona. Por lo tanto, si tuviésemos que compararlo con el primer electrocardiograma, en donde veíamos una imagen que nos podía plantear la duda en B2 de una Q patológica, acá tenemos una Q patológica. Entonces, lo que comenta Fabián de fraccionamiento es que las líneas de depolarización tienen que ser lineales, tienen que tener una línea continua. Si se fijan, en D2, esta línea descendente, inicialmente bien lineal, pierde la continuidad por un fraccionamiento. Hay un rayo, por decirlo así, que parte, y lo mismo en ABF. De nuevo, D2 y ABF y D3 son derivadas de la pared inferior, entonces acá hay una alteración electrocardiográfica en dos derivadas contiguas, que es esto que tiene que ver, entre comillas, con la topografía anatómica cuando uno analiza la patología coronaria. De nuevo, ¿cierto? Este concepto que nosotros comentamos que tiene relación con las morfologías típicas. Esta es una morfología típica de bloqueo completo de rama derecha, pero que lo tenemos que nosotros, entre comillas, conocer, porque pueden haber algunas variantes en relación a esto y nos tiene que llamar la atención. Esta típica mnemotecnia de las orejas, ¿cierto?, del conejo, RSR', que ven más claro en B2, es lo que más bien caracteriza. Acuérdense que en las precordiales tiene que, o existe, por decirlo así, un equilibrio que es razonable en el sentido de que la depolarización es biventricular, entonces lo que yo tengo en uno, entre comillas, lo voy a tener en el otro, pero de manera contraria, pero es por cómo yo lo veo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en este caso, que son las R predominantes en B1, hacen que las S sean predominantes en B6. Este otro electrocardiograma que lo que llama la atención, ¿cierto?, es que primero es sinusal, tiene una P negativa en ABR y cada complejo, ¿verdad?, está seguido de cada P que es positiva en par inferior, está seguido de un QRS. Pero pareciera que tener un trastorno de conducción o algo pasa, ¿verdad?, en la conducción, y acá la importancia de que con esto, con esta parte del electrocardiograma, yo tengo que hacer un cálculo de la vectografía para más o menos saber dónde está el eje eléctrico. Y luego, ¿verdad?, de nuevo, RSR' y el trastorno de conducción. ¿Te parece que ese en B5, B4, B5, B6, existe isquemia por tener ese segmento ST, o eso tú lo interpretarías como otra cosa? ¿Qué es esa imagen bien negativa que existe en B4, B5 y B6 después de la R? Yo lo interpretaría en relación al trastorno de conducción que tiene intraventricular más que un signo de isquemia propiamente tal. Eso, entonces yo siempre lo que tengo que hacer es intentar medir mi complejo QRS para yo tener certeza de todo lo que implica el QRS. En otra derivada, en este caso B5 y B6, lo que yo estoy viendo es ese mismo complejo QRS en milímetros, en milisegundos. Todo eso forma parte del complejo. Acá lo que nos gusta, ¿no? Vamos a invitar acá al doctor Aguilera que nos viene a presentar un caso. Este es un electrocardiograma de un paciente que tiene dolor torácico, ¿cierto? Y que tiene 50 años, es fumador y que llega a emergencia sudoroso, ¿vale? No siempre es tan fácil, no siempre el cuadro es tan florido, pero la electrocardiografía
nos permite tomar muchas más conclusiones. Se las vamos a intentar comentar un poquito con Fabián. En ABR no me queda tan claro si tiene una P. Por eso cuando no nos queda tan claro, vamos como a las derivadas que son más clásicas para valorar la P. Y las más clásicas en general son B1 y D2. Y si yo veo D2, me doy cuenta que existe una P y que, como nosotros les explicábamos, entre marca y marca está más amplia, por lo cual la conducción auriculoventricular en este caso está alterada, sin duda. Y lo otro que llama la atención es que existe un supradesnivel del segmento ST, ¿cierto?, que compromete D2, D3 y ABF, o sea, compromete la pared inferior. ¿Importa algo que también mirar las imágenes en espejo? Si nos podría ayudar en relación a si es que tenemos esta imagen, nos puede permitir identificar, por ejemplo, zonas de isquemia que no lo teníamos consideradas como significativas presentes, o zonas, por ejemplo, en donde puede haber una oclusión completa de una arteria no presente. En este caso, por ejemplo, hay varias cosas entretenidas, aparte de esta prolongación progresiva del PR que usted nombraba, que debiera estar bajo los 200 milisegundos, y ahora está prolongado, y aparte la imagen del supradesnivel del ST en pared inferior es bien bonita, porque hay también, bajo la misma teoría de la vectorialidad, un aumento de este supradesnivel del ST mayor, por ejemplo, en D3 que en D2, lo cual nos podría hacer, en esta imagen tridimensional del corazón, tener una idea sobre cuál es la arteria responsable de este infarto. Entonces acá, en electrocardiografía coronaria, es donde, sin duda, que este tema de la vectorialidad crea mucha importancia para tomar decisiones, para sacar conclusiones, y si uno eso lo asocia también a la anatomía coronaria, ayuda muchísimo. Vamos a ver entonces la pared inferior. La pared inferior, efectivamente, D3 tiene el mayor supradesnivel. ¿Y qué piensas tú en ese sentido, que D3 sea mayor que D2? Yo pienso, pero habiendo dicho este precepto, bajo anatomía coronaria normal, ¿y qué más? Y en pacientes en donde haya un compromiso de un solo vaso y no multivaso, pudiese ser más probable que el compromiso sea por una oclusión completa de la coronaria derecha versus la circunfleja, diciendo estos dos preceptos previamente. ¿Y si es que lo más probable es que fuera una coronaria derecha? ¿Se trata de una coronaria derecha dominante o coronaria izquierda dominante? Coronaria derecha dominante. Y si es que es una coronaria derecha dominante que tenga infradesnivel en pared lateral, ¿te puede hacer sospechar de otra cosa? Pudiese tener que ver también con la proximidad en relación a qué tan precoz en relación a su trayecto se esté produciendo la oclusión. Eso, porque a veces cuando nosotros tomamos el otro electrocardiograma podemos tener algunos otros elementos que nos pueden ayudar. En este caso, el infradesnivel del ST que se encuentra a nivel anteroapical significativo, que pudiese ser una imagen en espejo de un supradesnivel del ST en pared posterior. Eso es absolutamente lo que dice Fabián. En este caso tiene algunos elementos que hablan, entre comillas, de mucho mayor riesgo. Junto con el PR aumentado hay una imagen, ¿verdad?, de bloqueo de rama derecha, que junto con lo que nosotros le habíamos explicado del izquierdo, acá es exactamente lo mismo. Y la lesión, la vectorialidad, el territorio de lesión, lo más probable es que hable de un territorio de una coronaria derecha media o proximal, de muy buen desarrollo, que en este caso está traduciendo también toda la isquemia del territorio posterior, la interventricular posterior, los ramos posterolaterales, están todos absolutamente comprometidos. A veces no necesariamente nosotros tenemos el suficiente tiempo como para tener un electrocardiograma estándar.
Y por una u otra situación podemos solamente tomar electrocardiogramas que pueden ser el monitor o una tira nomás. Muy frecuente en paro, etcétera. Pero es ultra relevante el registro para luego tomar decisiones o para luego hacer los diagnósticos. El juego en este caso es que existe una disociación entre imágenes de depolarización auricular, las ondas P, y las imágenes de depolarización ventricular. ¿Cómo se llama esta patología, Fabián? El ventrículo es muy más bailarín, diría yo. Un bloqueo AV completo. Bloqueo aurículo-ventricular completo. ¿Vale? ¿Tendrá hipercalemia? No lo creo. Lo más probable es que no, ¿cierto? Lo más probable es que no. Muy bien, pues, con la presencia ahora de nuestro colega también de urgencia, Fabián y Carlos, que es quien le habla, queríamos hoy día presentarle una reunión distinta, donde la idea era que nos vean a nosotros compartir, discutir, conversar electrocardiografía, cosa que en general nos encanta. La electrocardiografía es una parte, ya le había comentado yo, el que lee el electrocardiograma no tiene la última palabra, todo se termina traduciendo en la posibilidad de terminar con un paciente en pabellón haciendo un estudio electrofisiológico para realmente confirmar lo que pasa. Pero la electrocardiografía general es una cosa que tenemos que todos saber. Terminaron en bloqueo auriculoventricular completo todos, parece. Sí, Doc, parece que todos quedaron impactados con ese bloqueo AV completo. Bueno, queríamos agradecerle nuevamente la disposición que tiene para traernos esta como especie de reunión clínica ahí, en conjunto con el doctor Gallego, que siempre es bueno tener dos opiniones y se ve ahí que lo estaba evaluando, parece. Doctor Gallego nació con un 7, no hay que evaluar a nadie acá. Eso, excelente. No, doctor Gallego, muchas gracias también por la oportunidad que nos da de escuchar a un cardiólogo en formación sobre cómo leer los electros. O sea, nosotros como médicos generales tal vez no nos vamos a enfrentar tanto, o sea, a buscar cosas tan específicas en los electrocardiogramas, pero siempre es bueno entenderlos y ver bien cómo funcionan y aprender a describirlos, porque generalmente, hablando así, extrapolando un poco las cosas, a veces con la sola expresión o lectura del electro a veces se llegan a los diagnósticos. No es necesario tal vez conocer tantas patologías, sino que describir lo que está funcionando mal. Nos podemos encontrar con las cosas. Bueno, no sé si tienen alguna doctor, pregunta. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que nunca me ha quedado bien claro en relación al ritmo sinusal, porque nosotros aprendimos como que ya el ritmo sinusal tiene ciertos criterios, pero resulta que si, por ejemplo, ya lo principal es por la onda P, que cada QRS, claro, le anteceda una onda P y que cada P le venga un QRS. Y con eso yo puedo decir que ya se encuentra en ritmo sinusal, o necesito más criterios para yo decirlo. Los que nosotros le hemos insistido, diría que son los más relevantes. Este tema, primero, de que la depolarización auricular debe venir del nodo sinusal, porque yo puedo tener actividad auricular con depolarización ventricular seguida 1:1 siempre, pero tengo que confirmar que la depolarización de la aurícula viene del nodo. Por lo tanto, lo primero, ABR, P negativa. Y lo segundo, en D2, la P tiene que estar positiva. A veces uno también busca la P positiva o isobifásica en D3, la P positiva o isobifásica en ABF, la P isobifásica en B1. Pero intentando que esto sea súper sencillo, hagan esa
flujograma. La P es negativa en ABR, la P es positiva en D2. Por cada onda P yo tengo un QRS, y si es que eso es así, el ritmo es sinusal. Muchas gracias. Yo quisiera agregar, del punto de vista de lo que hacemos en medicina diariamente, que esto no dista de la forma en cómo aprendemos medicina. Primero, someternos constantemente al hecho de cada electro que pillemos e intentar interpretarlo. Y en segundo lugar, método. No hay otra cosa más importante desde el punto de vista clínico que tener un método ordenado de análisis para todos los electrocardiogramas. Y no quepa duda que cuando tengamos la posibilidad, por ejemplo, de reservarnos un electro para compartir con los demás compañeros o con los profesores, no tener dudas de que el especialista o el subespecialista tendrá la posibilidad después de ayudarlos a revisarlos, porque hay electros que entre médicos generan problemas, entre cardiólogos generan problemas, entre electrofisiólogos generan diferencias. Entonces, no quepa duda de que esto es un camino en el cual todos estamos aprendiendo, que cada uno puede discrepar con otro compañero o con algún colega en relación a la forma en cómo tomarlo, pero lo importante es que si es que nos queda la duda, la preguntemos y escalemos en ese sentido para poder también aprender y al mismo tiempo dejar registro de ese electro que nos puede servir a los demás para en una siguiente oportunidad no cometer errores o mejorar el pronóstico del paciente que tenemos enfrente. Sí, totalmente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta de la audiencia. Parece que no. A nosotros lo que más nos importa en este caso es saber, o que alguien de los compañeros invitados del sur austral pudiese comentar algo. Yo entendí que ustedes, digamos, y nos pidieron eso explícitamente, estaban súper preocupados de sus compañeros del sur, que lo están ayudando, etc. Entonces, un poco tener retroalimentación y saber si es que esto les sirve o no les sirve. Sí, Buenas tardes. Bueno, primero que todo en representación de la Academia Científica de la Universidad de Magallanes, mi nombre es Felipe Barraza, muy excelente charla y agradecer a los compañeros de la CEN de la Frontera por la invitación y obviamente, por supuesto que cada día y tener mayor conocimiento en electro nos fortalece y obviamente mejorar, porque esto cada día es un aprendizaje en esta carrera, incluso siendo posteriormente egresado, así que nada más que decir 3 palabras, agradecido por la excelente charla y la invitación que nada. Qué bueno, pues como ven, el mundo es más chico de lo que uno cree. Al doctor Mancilla, nefrólogo de Punta Arenas, darle muchos saludos, y sin duda que si es que nosotros entre colegas no somos buenos colegas, responsables profesionales, el mundo no va a ser mejor, ¿no? Así que nosotros con Fabián y todos los que se quieran sumar, de verdad que lo único que queremos es tener a lo mejor en el otro webinar una seguidilla de electrocardiograma en el que ustedes cada uno se enfrente de manera que saquen el miedo. Yo he sido bien insistente en eso, o sea, el primer enfrentamiento con el electrocardiograma es fuerte, entonces que ustedes se suban ahí y digan, ya, yo quiero presentar mi electro y nosotros los vamos a ayudar, y esto sin duda que les va a ayudar. Estuvimos conversando con Fabián y creemos que es la mejor manera. El tema teórico, los videos, las presentaciones, básicamente le ayudan al que presente, y nosotros no estamos, entre comillas, en una etapa de estar buscando el seguir aprendiendo. Esto es para ustedes. Sí, Doc, le encuentro toda la razón. Creo que lo más importante es aprender y enfrentarse a los electrocardiogramas sin miedo, porque es algo que vamos a ver recurrentemente en nuestra práctica médica y es algo que puede cambiar el destino de nuestros pacientes, si es que nosotros interpretamos bien o mal los electrodos. Entonces, quedamos invitados al grupo de WhatsApp que vamos a hacer, ¿cierto? Excelente, pues. Ya, entonces nosotros, para los que quedan aquí en la audiencia, vamos a subir el link del grupo de WhatsApp donde nos podamos unir todos, y ahí vamos a coordinar ya una tercera charla con el doctor Olivares y ojalá también con el doctor Gallego, si es que nos puede acompañar. Encantado.
iba a hacer un chat, un grupo de WhatsApp para resolver dudas y poder ir subiendo a lo mejor electrocardiogramas. Bueno, nosotros ahora que estamos en modo online va a ser más difícil subir electrocardiogramas de pacientes, pero quizás ahí los internos, ustedes nos podrán ayudar y vamos ahí. Ahí nosotros les podemos enviar, hoy día mismo le vamos a enviar un caso. Ahora, Genial. En Internet hay 100 millones, ¿no? Si el tema es buscar, entre comillas, lo que les parezca razonable, hay 100 millones de cosas, nadie puede saberlo todo, así que no se preocupen. Lo que más nos importa es que seamos nosotros capaces de a ustedes estimularle el bichito, ¿vale? De comenzar solo, de buscar, de leer, de chuta, escuché el fraccionamiento, qué pasó, los signos de hipercalemia, hipocalemia, y ahí solos van a ir dándose cuenta que en la medida que ustedes mismos, no esta cosa que se está dando ahora muy frecuente según mi impresión, la presentación del otro, no, eso no les va a servir. En esta etapa de alumno no les va a servir nada. Exacto. Bueno, Doc, nada más que reiterar los agradecimientos a usted, doctor Olivares, y al doctor Gallegos por su disposición a enseñarnos y a desarrollar un poco más la educación médica en la universidad. Y quedan todos invitados también al grupo de WhatsApp que vamos a subir ahí en nuestra página de Instagram para que el doctor nos mande hoy día mismo un caso clínico para desarrollar. Nos comprometemos a eso. Ya, Doc, excelente. Muchas gracias. Vale, cuídense. Muchas gracias a todos también por participar.